Buen día. Continuando con el desarrollo de la temática del presupuesto de inversiones y la formulación de proyectos, hoy veremos acerca de el proceso de elaboración de un proyecto de inversión. Para tal efecto, en primera instancia debemos establecer algunos términos. El primero, factibilidad, que implica la probabilidad si es posible hacer algo, si tenemos los medios o recursos disponibles para lograr un determinado objetivo o una meta. Viabilidad es el poder realizar algo, la posibilidad, esa capacidad de desarrollar una determinada acción o actividad y que ésta sea sostenible dado el conjunto de recursos de los que se dispone. Como tal, un proyecto viable es uno que, además de ser factible, es decir, que sea probable que se pueda hacer, es un proyecto que puede sostenerse, es decir, que tiene cierta autonomía, que es rentable en términos económicos. El proceso de elaboración de un proyecto de inversión consta de 3 etapas. La preinversión, que consiste en la realización de un conjunto de estudios que tienen como finalidad servir de base para la toma de decisiones. Para ello, se puede basar en las condiciones actuales en las que opera un negocio desde una perspectiva cualitativa. El análisis también de las cifras de los estados financieros con los que cuenta la organización al momento en que se está analizando la situación y la perspectiva a futuro. Otros elementos que pueden incorporarse son la ubicación geográfica de la empresa o del proyecto en sí, donde queremos colocar la inversión, la capacidad que se tiene en la planta productiva para suplir una necesidad, las diferentes alternativas que se tiene por sobreinversiones, un estudio de mercado que refleje la perspectiva que tendrían los productos que se van a elaborar y el análisis de sensibilidad o riesgo por sobre la inversión que se plantea. Todo ello con el propósito de servir de base para la toma de decisiones. La segunda etapa, la inversión, consiste en el desarrollo de la propuesta. Es decir, una vez que ya se ha elegido un determinado proyecto, se procede a desarrollar la inversión. Así, por ejemplo, si hablamos de la ampliación de la capacidad de la planta, en esta etapa se realizarán todas aquellas acciones destinadas a la adquisición de la maquinaria, así como su instalación y acondicionamiento en el lugar al cual se ha destinado. En cuanto a la operación, se refiere a cuando nuestra propuesta ya comienza a trabajar, ya se obtienen los productos, asumiendo que es siempre maquinaria, se obtienen los productos elaborados a partir de la ampliación que se ha hecho en la planta productiva. Ya observamos que la propuesta ha entrado en operaciones y por consiguiente ya estamos recibiendo el beneficio a través de la fabricación de productos y de la ampliación de la capacidad en la planta productiva. Cuando hablamos de la preinversión, estamos hablando de 3 aspectos: el perfil de la inversión, el estudio de prefactibilidad y de la factibilidad de ese estudio que nos va a permitir determinar si tenemos los recursos para desarrollar una propuesta antes de proceder a ejecutarlo. En el perfil de inversión
se consta de la realización de los estudios que permitan determinar si hay elementos positivos o negativos, tanto dentro como fuera de la organización, que pueden incidir no solo en un proyecto, sino también en dar origen a una idea para una inversión. Así, nosotros podemos determinar que una empresa, a partir de su planeación estratégica, puede tener diferentes planes operativos, tácticos, de corto o de largo plazo, que pueden requerir esa visión de realizar una inversión. Así, de acuerdo a la estrategia trazada por la dirección, se puede estipular una propuesta que acompañe o complemente un plan ya definido. También, a partir de una potencialidad, es posible determinar una alternativa de inversión, una propuesta. Así, podemos establecer que cuando existe un mercado que no ha sido suplido, que no se ha logrado cubrir esa demanda, entonces nosotros podríamos optar por realizar una inversión que permita llevar los productos a esa localización o a ese segmento de mercado que aún no ha sido satisfecho. También se pueden encontrar diferentes problemas. A partir de los diferentes diagnósticos realizados, ya sea de mercado, capacidad, puede determinarse que la organización requiere renovar, ampliar o cambiar parte de su activo no corriente para, por ejemplo, reducir costos o beneficiar en cuanto a productividad. Así se resolvería un problema. Es necesario analizar cada alternativa de solución. Desde luego, también una necesidad puede ser un detonante para una propuesta de inversión. Siempre que analicemos la situación de la organización, debemos pensar en estos aspectos. ¿Qué es lo que queremos hacer a futuro? ¿Qué podemos aprovechar en el segmento que estamos tratando de comercializar los productos? Si tenemos una dificultad o problema en la organización en cuanto a capacidad productiva de distribución, y de igual manera si existen necesidades que podamos cubrir mediante la inversión en activos no corrientes. El estudio de prefactibilidad, como bien se mencionaba, tiene la intención de conocer a través de los diferentes diagnósticos qué alternativas de inversión y el análisis de cada una de ellas permite a la organización desde una perspectiva de negocio crecer, siempre tomando en consideración que las propuestas deben ser viables no solamente en términos económicos, sino en capacidad técnica. Si tenemos la infraestructura, la tecnología, o si se trata de un proyecto de renovación o inversión en tecnología, si tenemos las personas con el conocimiento para poder desarrollarlo, o si será necesaria una capacitación o un entrenamiento. Desde la perspectiva mercadológica, saber si existirá demanda para que nos compre los artículos que produciremos adicionalmente. Legal, si no existe una normativa que impida la realización de una propuesta o de un negocio en particular. Si la administración tiene la capacidad, la habilidad para dirigir y coordinar a las personas y recursos de los que tiene disposición a efecto de que la organización sea tal que se mantenga operando en el transcurso del tiempo. Si no existirá una normativa o una implicación política o medioambiental que impida la realización de una propuesta.
En ocasiones podemos tener presente la realización de uno u otro proyecto, pero dada un aspecto de legislación o de normativa ambiental, se debe prescindir de la realización de ese tipo de propuestas. En general, se busca determinar cómo nos encontramos hoy, si existe un impedimento o no para realizar la inversión, como bien se dice, desde una perspectiva social, tecnológica, económica, política y gerencial. El estudio de factibilidad profundiza en cuanto a los aspectos técnicos, incorporando el elemento económico. Si el proyecto va a tener mayor beneficio que costo, siempre que se procura una inversión, la expectativa es generar mayores beneficios que los costos que son necesarios para su desarrollo. En fin, la propuesta debe ser tal que garantice la optimización de recursos. En cuanto a la obra física, acondicionamiento que deba hacerse si es necesario, los desembolsos que deberán efectuarse a efecto de garantizar que el proyecto siga en marcha, así como el análisis de riesgo. Suponga que usted quiere construir una edificación, una bodega. Incluso para definir la zona geográfica deberá valorar el riesgo latente. Si existe la estructura organizativa para poder desarrollar y ejecutar la propuesta. De igual manera, hay que acompañarlo con estudios de mercado en profundidad que permitan conocer si en efecto haremos una inversión de la cual se obtenga provecho y de igual manera estar siempre al margen de lo que la ley permite. En síntesis, el estudio de prefactibilidad permite conocer cómo nos encontramos en la organización y a partir de ello formular una propuesta. Si ésta, de acuerdo a los criterios que define la organización, no cumple con los mínimos para su desarrollo, la idea se abandona. Si ésta es avalada en la prefactibilidad, procede con la etapa de factibilidad. Y de igual manera, en ese punto puede diferirse su realización, producto de que no tengamos las condiciones hoy para realizarla, pero la expectativa a futuro es favorable, entonces se posterga. Si es necesario modificar algún elemento en ella, es necesario replantear o reformular. Si de igual manera se determina que no es posible seguir, la alternativa se abandona y se opta por otras. Si es tal que se garantiza con la información disponible el éxito de esa propuesta, se procede a su ejecución y desarrollo. Todo esto forma parte de las decisiones que se deben tomar a partir de los estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Hasta aquí llega el contenido para su primer parcial. Espero que les sea de utilidad. Prepárense lo mejor posible. Hasta luego.